y vamos a entrar a los ejemplos, que por ahí es lo que más les interesa ver. Bien, el ejemplo 1, este es de pediatría, sí, era de terapia, pero de pediatría, pero me pareció importante que lo tengan porque es un ECMO, justamente pediátrico, pero un ECMO al fin. Era un neonato de sexo masculino con hernia diafragmática, un postoperatorio de plastía, es un chiquito muy complejo, que por descompensación hemodinámica, con insuficiencia respiratoria, se le coloca ECMO, ¿sí? Veno arterial. Entonces, obviamente, ECMO igual anticoagulación y antiagregación o anticoagulación, no sé muy bien cómo lo manejan eso, en qué casos. Pero estaba anticoagulado el paciente, anticoagulado con heparina sódica. Entonces el control de heparina se lo hicieron con anti-10, ¿sí? Cada vez más estamos viendo, y está muy bien, que controlen las bombas de heparina con anti-10, porque la PTT sabemos que tiene bastante variabilidad, y más en estos pacientes que empiezan a consumir, y por lo tanto tenemos APTs mucho más largos que no concuerdan con el grado de anticoagulación con heparina que tienen, y a su vez le hacían el ACT los médicos en el sector de terapia. A las 48 horas el nene empieza a sangrar en sitios de punción y gastrointestinal, sangrados bastante importantes, y nos piden prueba clásica. Ante estos sangrados nos piden prueba clásica, en donde las tenemos acá los resultados. Un TP ligeramente disminuido, ¿sí? 50 para un neonato, por ahí no llama mucho la atención, no sé qué tan neonato era en ese momento, la verdad les debo la edad. La PTT de 56, ligeramente prolongado, un fibrinógeno ligeramente disminuido, plaquetas, sí, francamente disminuidas, 58.000 plaquetas, y esto es lo que más nos llama la atención, un PDF de más de 200, PDF altísimo, ¿sí? Ya nosotros el límite superior de curva es 240, cuando nos da más de eso ya directamente no podemos decirles bien a rajatabla cuánto tiene, ponemos mayor de, pero más de 200 ya es altísimo. Miren que lo normal es tener menos de 2, menos de 5 de PDF. Interpretan los médicos como una CID por una coagulopatía por consumo asociado al ECMO, y empiezan a pasarle cosas. Empiezan a administrarle ácido tranexámico, plasma fresco, fibrinógeno, plaquetas, y pasan 24 horas y siguen sin controlar el sangrado del paciente. Por lo que ahí nos llaman a nosotros, ¿sí? Ustedes saben cómo son los pedidos excepcionales para Rotem, tienen que llamar, ¿sí? Tienen que decirnos cuál es el porqué del paciente, ¿sí? De por qué le piden Rotem, tienen que mandar un mail al jefe del laboratorio, en este caso es el doctor Barrera, ¿sí? Y nos mandan el Rotem como pedido excepcional, pero les aclaro esto, lamentablemente por un tema de costos, este equipo para este tipo de situaciones que no son ni CCB ni trasplante hepático, ¿sí? Es excepcional, ¿sí? Porque no está habilitado para tal fin, ¿sí? Entonces tienen que hacer esta seguidilla y nosotros tenemos que llevar un registro de estos pedidos excepcionales. Entonces piden Rotem. Piden Rotem, y el primer Rotem que nos piden es este que está recalcado con rojo, ¿sí? Al lado, y nos mandan también otro tubito. Nosotros por lo general cuando hacemos Rotem, hacemos también prueba clásica, ¿sí? Por lo general. ¿Sí? En los pedidos excepcionales por ahí no tanto, pero en las cirugías siempre un tubito para Rotem, un tubito para prueba clásica. Entonces acá al lado tenemos la prueba clásica que va de la mano con este Rotem. Si ustedes se fijan, es un Rotem súper patológico. Lo más llamativo es esto, el FIB-10. El FIB-10 no abre, no hay apertura, ¿sí? Y las amplitudes del EXTEM, del INTEM y del EPTEN, le largamos EPTEN porque el paciente estaba heparinizado, son muy, muy bajas. Si ustedes se fijan, más allá de la no apertura, que ahora les voy a decir por qué es esto, por ahí ya ustedes están interpretando por qué, pero ven que los gráficos que sí abren un poco tardan muchísimo en abrir, ven como que les cuesta. Bueno, eso es un CFT muy, muy, muy prolongado. O sea, acá la generación de trombina seguramente también se ve comprometida. Pero lo que nosotros estamos viendo acá, esta no apertura del FIB-10, es debido a que el paciente está con una actividad hiperfibrinolítica muy importante, ¿sí? Está con esa CID, ¿sí? Tiene un fibrinógeno muy bajo, ¿sí? Y encima está con esta actividad hiperfibrinolítica machaza que hace que se produzca esto. La hiperfibrinolisis, cuando es muy importante, me va a afectar mucho la amplitud. No es que la amplitud siempre va a abrir y después va a cerrar. No, muchas veces es tan importante, obviamente de la mano con un fibrinógeno bajo, pero muchas veces no tan bajo, y me va a afectar mucho la amplitud, como que directamente el gráfico no abre o abre muy poquito, ¿sí? Eso es hiperfibrinolisis. Acá lamentablemente todavía no se pidió APTEN, se pidió APTEN porque lo que querían ver si el sangrado se debía por ahí una
un exceso de anticoagulación, pero si ustedes se fijan, el anti-10 era de 0,09, acá no hay heparina, ¿sí? Esto no es heparina lo que estamos viendo, sino que es la hiperfibrinolisis. Obviamente ante esto siguen con la terapia de reemplazo, le dan más ácido tranexámico, el sangrado persiste. Esto fue más o menos durante la mañana, si mal no recuerdo, a las 4 de la tarde o mediodía, a las 4 de la tarde, mandan otro ROTEM, ¿sí? Piden otro ROTEM, ¿sí? En donde vemos esto, todavía un ROTEM más patológico, ¿sí? Vemos cómo las amplitudes se siguen afectando, el FIB-10 no abre, porque se sigue continuando con este estado de hiperfibrinolisis, con este consumo masivo de factores, de fibrinógeno, de plaquetas, etc. Y como ven, el anti-10 sigue sin nada. O sea, ustedes ven esta prolongación del CT que por ahí ven acá, o ven en el INTEM, esta prolongación de esta línea que ustedes ven acá, no es porque hay heparina ahí. ¿Sí? Acá es que faltan factores, ¿sí? Hay una disminución de la generación de trombina por la falta de factores, las amplitudes es porque no hay fibrinógeno, hay aumento de PDF, etc. Entonces, ¿qué deciden hacer? Deciden sacar el ECMO, ¿sí? Sacan el dispositivo, corrigen, o sea, le siguen pasando, ¿sí? Plasma fresco, concentrado de fibrinógeno y plaquetas, y post extracción de ECMO vemos este ROTEM final, una mejoría muy marcada, sustancial, ¿sí? Que vemos que algo es importante que se lleven. Si ustedes se fijan, el FIB-10 acá abre poco, pero abre, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, el PDF sigue alto, ¿sí? Y esto es algo que también es llamativo, ¿por qué? Porque el PDF es una prueba mucho más sensible, ¿sí? Obviamente porque uno está midiendo productos de degradación de fibrinógeno y fibrina. Entonces uno puede tener todavía PDFs altos, pero tener cierto grado de amplitud de la tromboelastometría. Pero algo que hay que tener en cuenta es que esta amplitud que yo estoy viendo acá no se correlaciona con 182 de fibrinógeno. ¿Sí? Acá, esta baja amplitud que yo estoy viendo, un poco disminuida, es debido a que todavía tengo unos PDFs bastante altos, ¿sí? Pero no estoy viendo ese cerramiento total de FIB-10 como veía antes, porque tengo un mayor fibrinógeno, pero con una mayor hiperfibrinolisis. El paciente corrige el sangrado, sigue evolucionando lentamente, pero sin necesidad de una nueva colocación de ECMO. La literatura, cuando habla de dispositivos, por ejemplo, cuando habla de ECMO, dice esto, de que al extraer el dispositivo, como que se vio que la tromboelastometría, obviamente con toda la terapia que le dan, pero la tromboelastometría corrige, ¿sí? Se ve que hay una mejoría una vez que le sacan el dispositivo, ¿sí? Es lo que pasó acá. El ejemplo 2 es un sangrado masivo postquirúrgico de un trasplante renal, ¿sí? Que ingresa a la terapia, ¿sí? Hace shock hipovolémico, paro y reanimación, y debido a que el paciente continúa sangrando, nos llaman algunos de ustedes y nos piden ROTEM, y obviamente le hacemos prueba clásica también. ¿Sí? Esta es la prueba clásica que ustedes ven acá. CP, APTT, CP disminuido, APTT normal, trombina ahí border, fibrinógeno normal, plaquetas disminuidas. Largamos un ROTEM y ¿qué vemos? Vemos esto, ¿sí? Como el que yo les mostré en la teoría, digamos. Vemos una fibrinolisis total, ¿sí? La lisis del coágulo es total, el coágulo lisó totalmente, entonces tenemos una máxima lisis de 100% y sucedió a un tiempo muy temprano, porque el índice de lisis a los 30, o sea, a los 30 minutos que me decía cuánto coágulo tengo a los 30 minutos es de 0. O sea que ya en los 30 minutos del proceso de coagulación no tengo más coágulo, lisó totalmente. Eso es una hiperfibrinolisis muy importante, ¿sí? Entonces nosotros a esto, ¿qué hicimos? Hicimos un PDF. El PDF daba mayor de 120. Esto nos correlaciona con lo que estamos viendo en el trazado. Como conclusión de este ejemplo, si bien las pruebas clásicas dieron alteradas, ustedes ven que el TP está ligeramente disminuido y las plaquetas ligeramente disminuidas, yo con esta prueba clásica sin el PDF nunca voy a saber que este paciente está haciendo una hiperfibrinolisis tan marcada. ¿Por qué? Porque las pruebas clásicas no detectan hiperfibrinolisis, no detectan fibrinolisis. Yo para eso necesito una prueba complementaria, una prueba que por ahí no está a las 24 horas, como es un PDF, en horario de planta o en ciertos momentos donde hay guardia especial de hemostasia, pero con esta herramienta, la tromboelastometría, sí van a poder ver si el paciente está sangrando debido a una hiperfibrinolisis, ¿sí? Entonces de esa manera la pudieron evidenciar, ¿y qué le dieron? Le dieron una terapia guiada específica, le dieron ácido tranexámico, por eso estamos ok, ¿sí? Este ejemplo está muy bien pedido el error.
¿Qué pasa en este ejemplo? En el 3, esto fue un cáncer de peritoneo, ¿sí? Entra a la terapia intensiva por una citorreducción más IPEC. El 4 de abril evoluciona con insuficiencia renal, este paciente empieza a desmejorarse a lo largo del tiempo, requiere diálisis. Días después presenta complicación de peritonitis. Al 25 de abril evoluciona con insuficiencia respiratoria aguda, de inicio súbito, en contexto de vómitos. Todo esto lo saqué de evoluciones de ustedes, y no estoy yo diciendo cómo me enteré. Todo esto lo sacamos de la historia clínica. El 26 de abril, hace débito hemático a nivel de drenaje en flanco izquierdo. Se realizó, bueno, todo para ustedes, ¿sí? Angio-TC de abdomen, pelvis, lo que fuere, se le transfunde glóbulos rojos, esto sí a mí me interesa para optimizar hematocrito, porque tenía un hematocrito de 23%. El 28, 2 días después, le vuelve a caer el hematocrito a 21, se explora al paciente en espacio subfrénico izquierdo sin evidencia de sangrado activo. Este paciente no tenía sangrado, sino lo que encontraron fue un hematoma peritoneal, ¿sí? Que no sabemos de hace cuánto que está ahí el hematoma, ¿sí? Abdomen abierto contenido con drenaje en aspiración. Se cierra sin signos de sangrado activo, pero debido a ese hematoma nos llaman y nos piden un Rotem. Y vemos esto, con prueba clásica. Esta es la prueba clásica. La prueba clásica es perfectamente normal, ¿sí? TPA, PTT normales, fibrinógenos más un poco alto el fibrinógeno, tengo más de 500 fibrinógeno, plaquetas normales. Entonces, ¿por qué se debe? Más que nada, acá no está sangrando el paciente, pero tiene un hematoma que, según lo que leí en la historia clínica, es bastante importante. Le hacemos un Rotem, ¿y qué vemos en el Rotem? Obviamente vemos estos bloques azules enormes, que ¿por qué es? Porque el paciente tiene un fibrinógeno muy alto, ¿sí? Entonces las amplitudes van a dar altas. Pero ¿yo qué estoy viendo acá? Estoy viendo ¿ven esta disminución que se produce acá? ¿Sí? Entonces, esta disminución que se produce acá me lleva a una máxima lisis de 25%. ¿Sí? Más de 15%, nosotros nos empieza a temblar un poco las patas. Entonces vemos, bueno, ¿por qué es esto? Entonces, una máxima lisis me lleva a mí a lo primero que voy a pensar, hiperfibrinolisis. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Largamos un Aptem, ¿sí? Y esto estuvo muy bien pedido, lo pidieron ustedes el Aptem, así que estuvo muy bien. Pero el Aptem que estoy viendo lo mismo. Estoy viendo la misma disminución, la misma máxima lisis, ¿sí? Entonces, esto, si el Aptem me da lo mismo, no es hiperfibrinolisis, porque acá yo agregué ácido tranexámico. Este paciente tenía 34% de 13, ¿sí? Acá se le diagnostica al paciente una deficiencia, no tan marcada, pero una deficiencia al fin de factor 13, que pudo haber sido el producto de este hematoma, porque en este momento tenía 34, ¿sí? Después no sabemos. Entonces, debido a que las pruebas clásicas no reflejaron ninguna alteración y debido a la existencia del hematoma peritoneal, se realiza el estudio de Rotem de forma excepcional que nos llevó a nosotros a ver esto, les hicimos el factor 13 y le detectamos esa deficiencia. Entonces, de vuelta, la terapia fue guiada, al paciente no hacía falta que le den ácido tranexámico u otra cosa, sino que había darle 13 en forma de crío o concentrado de 13 si lo tuviera. Por último, el último ejemplo, motivo de ingreso a terapia intensiva, neumonía grave por COVID, requerimiento de ECMO, lo anticoagulan con bomba de infusión continua de heparina, por sangrado a través del TAP y en vía aérea con requerimiento de transfusión, se suspende la bomba, ¿sí? Presenta fibrina en membranas, ¿sí? Persiste con sangrado en cavidad bucal, ahí nos piden el primer Rotem, que es este que ustedes ven acá, en donde ven una prolongación del CT del extem, una prolongación de 185 segundos, que concuerda obviamente con el FIBTEM, porque el FIBTEM activo igual que el extem, activo vía extrínseca, entonces los CT siempre se correlacionan de los dos. Si uno me da distinto al otro en forma sustancial, algo pasó ahí, algo mal hicimos nosotros, así que siempre chequeen eso. Entonces en este caso, ustedes lo que hicieron fue corregirle el déficit de los factores muy bien, porque esto probablemente era por una falta de factores. Se le transfunde glóbulos rojos, intercurre con caída de hematocrito, débito por racio turbio, por sonda nasogástrica de acidosis láctica, por lo que se le solicita pantomografía, que evidencia derrame pericárdico severo, y neumotórax leve izquierdo. Entonces van a pedir Rotem nuevamente. O sea, esto fue el 18 de mayo el primer Rotem. El 2 de junio tiene esta recaída, ¿sí? Y me piden un Rotem. Y vemos esto, ¿sí? Vemos unas amplitudes mucho mayores, pero lo que más nos llama la atención es este CT del INTEM, de 447 segundos, ¿sí? Muy largo, prolongado, ¿sí? Entonces, hacemos prueba clásica. Prueba clásica evidencia esto, un TP bajo, un APTT prolongado, un tiempo de trombina, la trombina es fundamental y nosotros siempre la ponemos en nota, eso siempre ténganlo presente, tiempo de trombina incoagulable,
Si tiempo de trombina incoagulable, ¿qué me está diciendo acá? Me está diciendo heparina. Si el paciente tenía una anti-10 de 0,5 unidades internacionales por mililitro. Entonces, en este caso, el primer ROTEM, ¿acá qué pasó? El primer ROTEM, el 18 de mayo, no le solicitaron prueba clásica, directamente mandaron el ROTEM. Solamente el paciente presentaba en ese día un TP de 70%, borderline, ¿sí? El segundo pedido de ROTEM, el 2 de junio, se realizaron pedidos de pruebas clásicas previas, ¿sí? Una a las 10 de la mañana, otra a las 14, a las 14 horas, muy similares a los que vemos en esta tabla que ustedes ven acá. No se solicitó anti-10 previo al pedido de ROTEM. Este anti-10 lo hicimos nosotros, ¿sí? Para ver cuánto anti-10 tenía por esta presencia de esta trombina incoagulable. Y esa evidencia, ¿sí? Del CT, del INTEM, es debido a que hay una presencia de heparina. Acá, por ahí nosotros ponemos esta crucecita roja, porque en realidad con un anti-10, que está a las 24 horas, los 7 días de la semana, ustedes podrían haber visto que este efecto que ustedes están observando era por heparina, y primero tendrían que haber, de alguna manera por ahí, visto esa potencial corrección, y si el paciente continuaba por ahí con un sangrado activo, recién ahí pedirle el ROTEM. De vuelta, ¿por qué? Porque es una práctica que para este tipo de situaciones es con pedido excepcional. Si por ahí en otro contexto está bien que se lo pidan, porque el paciente tiene un proceso de sangrado, ¿sí? Entonces lo podemos hacer, pero en nuestra situación podrían haber por ahí utilizado una herramienta que la tienen disponible de vuelta a las 24 horas, los 7 días de la semana, que les hubiera permitido ver que realmente lo que estaba sucediendo es que tenían por ahí presencia de heparina y revertir esa alteración o esa presencia, y después continuamos, después vemos qué hacemos. No sé si Marta querés decir algo en ese caso. No, yo creo que, claro, el tema es la práctica es cara, ¿sí? Es muy cara los reactivos y sobre todo los soportes, cada cubetita, cada pin que colocan en el rotor, sí es caro. Además tenemos nosotros prioridad con las cirugías, entonces nosotros lo tenemos disponible, muchas veces tenemos hasta que incluso poner en estacionamiento las muestras que vienen de cirugía, entonces cuando llega a la 10 para determinadas etapas, la amplitud de los 10 minutos ya cambiamos y largamos la de otra cirugía, porque a veces se superponen las cirugías. Entonces no es algo que esté hiper disponible y es caro. Entonces, evaluemos esto, ¿no? Hagamos prueba clásica, en este caso en particular, haber mandado una prueba clásica con anti-10. En ese momento hubiera dicho, bueno, sigue sangrando, tiene 0,51, neutralizamos la heparina, le damos protamina y después vemos si sigue sangrando, vemos otra variable. Esto es un poco lo que hicieron, por ejemplo, con el chico este de la deficiencia de 3. Si se manejaron con prueba clásica, cuando ya la prueba clásica no les dio mal letra, bueno, ahí decidimos, bueno, ahí tienen que hacer un ROTEM. O sea, es útil, se puede pedir de forma excepcional, tienen que considerar que no está contratado por las obras sociales para otras situaciones que no sean los módulos de cirugía. Entonces, es un gasto importante que, por supuesto, puede ser beneficioso para el paciente, pero como que lo usemos racionalmente, en el sentido de si pudimos evacuar todas las dudas que tenemos con las pruebas clásicas, vamos directamente al ROTEM porque ya no tenemos más herramientas con las cuales actuar. Eso sería un poco lo que a nosotros nos parece importante, y además nos tienen a nosotras, donde nos pueden consultar sin problema, incluso cuando no estamos en la institución, ya tenemos el grupo de mail y qué sé yo, puede llegar a consultarnos alguna duda que tengan y nosotros incluso orientarlos, porque por ejemplo, para que no pidan un EPTEM en un paciente que no está recibiendo heparina, o al revés, o sea, qué sé yo, que pidan un APTEM si se sospecha otra cosa, o sea, más de 4 pruebas no se pueden hacer, eso es importantísimo. Como el APTEM va ligado al EXTEM y el INTEM, el EPTEM al INTEM, a veces si querés ver si tiene heparina y si tiene clinolisis, no puedes hacer todo junto. Entonces, por eso, por ahí, para la heparina es más útil el anti-10, por ejemplo. Entonces, vos corregís el anti-10 y después seguís adelante con el resto. Bueno, eso no sé si tienen preguntas, todo.